Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos y todas las personas que en estos momentos se encuentran conectados en esta versión del año 2025 del coloquio de filosofía de la religión y la espiritualidad. Un coloquio que hemos venido desarrollando desde el 2019 y que pues entre sus frutos se encuentran la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, que ahora, por supuesto, es una entidad que organiza este tipo de eventos junto con la revista Horizonte Independiente y la Universidad del Bosque. Le damos nuevamente la bienvenida también a Steven Valencia, que nos acompaña en el día de hoy, que va a ser nuestro ponente del día de hoy con su conferencia Fe en Tránsito, Dinámicas Transculturales en la Religiosidad Popular Católica. Esperemos que todos se encuentren a gusto ahí donde se encuentran para que empecemos con toda la energía esta ponencia y escuchemos con toda la actitud a Steven. Steven es magíster y licenciado en filosofía por la Universidad Tecnológica de Pereira y también es miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Es directivo del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada y es secretario de la Red Latinoamericana de Estudios Patrísticos. Actualmente es docente e investigador de los grupos de investigación en filosofía antigua de la Universidad Tecnológica de Pereira y del fenómeno religioso en la línea de filosofía y religión de la Universidad Católica de Pereira, con cátedras en filosofía medieval, filosofía helenística, teología patrística y filosofía de la religión en ambas universidades. Sus áreas de interés son, y las publicaciones que ha hecho se centran en las problemáticas éticas de los filósofos griegos, especialmente del epicureísmo, el impacto social de la teología patrística, más concretamente desde el pensamiento de los apologistas griegos y la recepción del pensamiento griego en los padres de la iglesia. Así que le damos la bienvenida a Steven y bueno, Steven, somos todos tuyos para escucharte en el día de hoy. Carlos Mario, muchas gracias por tu presentación. Agradecer a la revista Horizonte Independiente y a los amigos y colegas de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión por organizar este espacio de reflexión. Pues ya en el transcurso de esta semana se han venido desarrollando algunas ponencias. Hoy pues me corresponde a mí desarrollar con ustedes un tema que es vigente a propósito de todas las religiones alrededor del mundo. Básicamente porque el fenómeno por el que atraviesan actualmente las religiones tiene que ver con un asunto de movilidad religiosa. Este concepto de movilidad religiosa básicamente lo desarrolla tanto autores de la sociología de la religión como de la antropología de la religión, pero específicamente quiero citar un antropólogo de México llamado Abdel Camargo. Tienen un artículo que titula El andar de las creencias. Él básicamente destaca cómo la religiosidad popular, que en el caso de México particularmente se da, específicamente de la religiosidad católica, se ha visto traspasada, transmutada, resignificada, como lo quieran llamar, por otros fenómenos religiosos que son ajenos incluso a la religiosidad católica, pero que básicamente es un fenómeno que hay que considerar porque pues en esas dinámicas es como la sociedad actual ha funcionado, ¿no? Y particularmente es como la religión se nos ha mostrado actualmente, bajo esas dinámicas de relaciones, interacciones con otro tipo de creencias que son ajenas al catolicismo mismo. Entonces, en el transcurso de mi exposición, desarrollaré un poco y ampliaré un poco más estos conceptos para hacerlo más comprensible
Y al final, ya finalizando mi exposición, les mostraré las implicaciones prácticas que eso genera, o más bien ha generado, al magisterio eclesiástico católico, porque básicamente bajo el fenómeno de la globalización y todo lo que ocurre en nuestro mundo reciente, ha posibilitado que incluso la evangelización católica sea reformulada a partir de la consideración de de todas aquellas ideologías, de todas aquellas creencias que están íncitas, están insertas en un contexto cultural determinado. No se trata de una cuestión de rechazo, más bien se trata de una cuestión de aceptar lo que otros creen, pero de qué manera, habría que pensar, de qué manera el catolicismo, con sus ideas, con sus creencias, con sus doctrinas, puede entrar a relacionarse con otras doctrinas ajenas al catolicismo sin que eso implique una violencia contra esas creencias ajenas al catolicismo. Pero bueno, sin más preámbulos, entonces comenzaré con mi primera diapositiva. Bueno, como pueden ver aquí, el concepto de religión está surcado por tres categorías claves. La religión inicialmente pues genera una identidad. Es supuesto que las personas cuando se adhieren a una fe, cuando se adhieren a una creencia o a una forma de pensar, van estructurando en sí una forma que los identifica frente a otro, frente a otro cúmulo de cosas, de creencias, de situaciones que hay en el mundo. Pero además de la identidad existe también una tradición porque básicamente lo que por creencias, doctrinas, formas de pensar tenemos, básicamente son cuestiones heredadas. Claro, heredadas por los padres, que son los que nos enseñan ciertas creencias, ciertas doctrinas. Eso también se debe a una cuestión de relación cultural en cuanto a que, cultural y social, en cuanto a que la sociedad y la misma cultura en la que estamos insertos nos ofrecen ese tipo de creencias, ese tipo de ideas, ese tipo de doctrinas. Y además de eso, tanto la tradición en la que nos hemos insertado como en la identidad que adquirimos por cultura, por sociedad o por los padres que nos han comunicado a nosotros esas creencias, genera un cierto tipo de prácticas. Es muy complicado pensar que una idea, una creencia, una doctrina no genere prácticas, ¿sí? Y sobre todo en religión, claro, las religiones son básicamente prácticas. Pensaría yo y me atrevería a decir que más que teoría es mucho más práctica, más que doctrina, la religión es una, una, una situación eminentemente práctica, ¿no? Y todos estos tres elementos, tanto la identidad de las personas como la tradición y las prácticas que supone ese tipo de doctrinas, está atravesado básicamente por unas creencias. Pero a propósito de prácticas y según lo que otros sociólogos, como por ejemplo Abelar Araújo Santos, que es un sociólogo brasilero, él nos dice que esas prácticas religiosas, dentro de las prácticas religiosas hay que considerar el fenómeno de movilidad, porque básicamente para el contexto latinoamericano, es muy característico, quizás para otras partes del mundo, pero básicamente para el contexto latinoamericano, tal y como lo piensa Abelar Araújo Santos, se da un fenómeno de movilidad en cuanto a dos formas de entenderlo. Primero, como una movilidad geográfica, en tanto que la creencia que surge en un lugar determinado, en un territorio específico, va o se dirige hacia otro lugar y en ese otro lugar se inserta. Y las personas que están en este otro lugar, pues empiezan a familiarizarse con esta doctrina que ha sido llevada por personas que originalmente pues no eran de este lugar al que llega esa doctrina. Y otra forma de comprender la movilidad religiosa, según Abelar Araújo Santos, es la movilidad semántica.
Con esto el autor se está refiriendo básicamente a la forma en que nosotros significamos nuestras creencias. Y la movilidad semántica en este caso implica que todo lo que se cree y el sentido que ha tenido una religiosidad o práctica religiosa en un lugar determinado, pues básicamente otras personas que no son de ese lugar también copian el mismo sentido con que inicialmente fue originada esa creencia, esa fe. Entonces, bajo esta doble concepción de la movilidad, como movilidad geográfica y como movilidad semántica, habría que pensar en tres tipos de, si me permiten el uso del término, en tres tipos o más bien en una taxonomía de movilidades, o más bien en tres consecuencias a partir del fenómeno de la movilidad religiosa, ¿no? Entre ellas está la consecuencia de una movilidad religiosa que genera prácticas sincréticas. Esto significa que básicamente toda práctica que supone una religión es susceptible de mezclarse con otro tipo de prácticas que originalmente no eran propias. Esa es una forma de entender uno de los efectos, una de las consecuencias de la movilidad religiosa. Otra de las consecuencias o efectos para entender la movilidad religiosa tiene que ver con una práctica religiosa mestizada, ¿no? A diferencia de la práctica sincrética, las prácticas mestizadas tienen que ver con la aceptación no solamente ritualística de la práctica religiosa, sino también con el asunto del sentido. Mientras la sincrética aboga por acoger una práctica religiosa, la sincrética no necesariamente está relacionada con el sentido de esa práctica. Al contrario, las prácticas mestizadas sí tienen que ver con el sentido de esas prácticas religiosas que no pertenecen al territorio a donde llegan, ¿sí? Y finalmente hay otra consecuencia o efecto de la movilidad religiosa que tiene que ver con lo resignificado. Y esto básicamente implica el hecho del cambio de sentido que se le da a una práctica religiosa, ¿sí? Es el cambio de sentido, el cambio de interpretación, el cambio de significado que se le da a una práctica religiosa cualquiera. Entonces, en base a estas tres consecuencias, o más bien a estos tres efectos que supone la movilidad religiosa y que pues gracias a Abdel Camargo, el antropólogo mexicano, y Abelar Araujo Santos, el antropólogo brasilero, que han hecho importantes estudios sobre las dinámicas de movilidad religiosa a través de Latinoamérica. Esto sugeriría que básicamente el fenómeno de la globalización también afecta a los aspectos religiosos. ¿Y cómo lo notamos que la globalización afecta al fenómeno religioso? Básicamente por estas prácticas religiosas que en cierto modo pueden ser cambiadas, pueden insertarse en otros territorios, y al insertarse en otros territorios es susceptible de que o sean acogidas por las personas que habitan estos territorios, o en su defecto pueden también cambiar completamente el sentido que originalmente caracterizó o caracteriza a esa práctica religiosa venida de otra parte. Pero bueno, continuando con la exposición, aquí tenemos entonces tres fenómenos sociales contemporáneos que son básicamente las causas de estas consecuencias de las prácticas religiosas que se han venido dando a lo largo de la historia latinoamericana. A propósito de historia latinoamericana, hay que pensar que desde la época de la colonia, la colonización, se ha venido dando ese fenómeno, ¿sí? De lo que actualmente podríamos considerar como inculturación, aunque básicamente el término inculturación es un asunto propio del catolicismo para interpretar el fenómeno de inserción
de la doctrina católica en territorios concretos, que inicialmente eran ajenos a la religiosidad católica. Pero así es como se entiende la inculturación. Pero esta inculturación se entiende como consecuencia de tres fenómenos que aquí tenemos. Primero, la globalización, que inicialmente lo había referido. Segundo, tiene que ver con la migración. Ahorita pues actualmente están muy en vigencia las migraciones a propósito de asuntos políticos y geopolíticos que han surcado muchos de los países, no solamente africanos, sino también en parte de Europa, por las crisis políticas a nivel de guerra, también de personas que han migrado desde territorios de Medio Oriente hacia otros países europeos, incluso latinoamericanos, por estos fenómenos y situaciones tan difíciles que están padeciendo. Pero aparte de estos dos fenómenos de globalización y migración, también existe algo que se llama la transculturalidad, y básicamente la transculturalidad hay que entenderla según María Dolores Pérez como como un fenómeno en el que culturalmente hablando, las ideas, creencias, doctrinas, todo lo que implica la cultura y que hace parte propiamente de la identidad de una persona, esa persona cuando se traslada a otro sitio, independientemente de las circunstancias por las cuales lo haya hecho, lleva toda su forma de pensar, toda su forma de concebir al mundo, y cuando llega a un territorio distinto al suyo, pues estas prácticas cuando empiezan a ser comunicadas a otras personas tienden prácticamente a ser aceptadas por las personas que inicialmente fueron ajenas a este fenómeno. Así habríamos que entender el fenómeno de la transculturalidad, ¿no? Entonces, si la transculturalidad la asumimos desde el aspecto religioso, tendríamos que entender esa transculturalidad religiosa a partir de dos ideas. Primero, desde la recepción de ideas. Como les he dicho, la religiosidad implica ideas, por supuesto. Toda doctrina supone idea y por lo tanto la transculturalidad religiosa implica recibir ideas que quizás no sean propias, pero que pueden ser aceptadas aunque no sean propias. Y otro de los aspectos que habría que entender para la transculturalidad religiosa es la posibilidad de que esas doctrinas que inicialmente teníamos o que vienen de otra parte puedan ser transformadas, ¿sí? Es susceptible de que toda idea, toda doctrina de una fe determinada, de una creencia determinada, pueda ser transformada. Esto sociológicamente pensado y, por supuesto, antropológicamente pensado. Ahora bien, si la transculturalidad religiosa se describe como una recepción de ideas y como una transformación de estas, pues habría que pensar en qué aspectos concretos de la religiosidad misma se da tanto la recepción de ideas como la transformación de ideas. Entonces, dentro de los aspectos más básicos, si me permiten el uso del término de las religiosidades, encontramos tres aspectos donde puede darse, puede notarse ese fenómeno de la transculturalidad religiosa. Inicialmente en lo iconográfico. Cuando hablamos de lo iconográfico tiene que ver con la recepción de las imágenes y todo lo que una imagen implica. A propósito de la iconografía, ahorita voy a desarrollar tres ejemplos muy característicos de Latinoamérica, donde evidentemente se da ese fenómeno de transculturalidad religiosa, ¿sí? Pero a nivel de lo iconográfico. Aparte de lo iconográfico, también existen otros aspectos de la religiosidad, donde se da la transculturalidad y básicamente es en los rituales y también en las ideas, ¿no? En los imaginarios que tiene cada una de las religiones y los rituales que posee cada una de las religiones. Pero yo en este momento me quiero enfocar en el aspecto iconográfico, que es la parte que a mí más me interesa y que nos resulta mucho más evidente para explorar este asunto de la transculturalidad religiosa o movilidad religiosa. Bueno, uno de esos ejemplos de transculturalidad religiosa o
movilidad religiosa tiene que ver con la imagen que en Colombia tenemos del Señor de los Milagros o Cristo Negro de Buga, como también se llama, en el departamento del Valle de Cauca, aquí en Colombia. Pero, ¿cómo se da? Ustedes se preguntarán, ¿cómo se da ese fenómeno de la transculturalidad allí con esta imagen? A propósito de los íconos, que es lo que estamos hablando. Pues bien, estos íconos tienen, al menos el Señor de los Milagros de Buga, como veremos en los otros dos ejemplos después de que presente este. Estos íconos tienen un origen en la colonización. Básicamente la colonización, como ustedes saben, y no es un asunto ajeno a las personas que quizás en este momento nos están oyendo a través de YouTube y de los que estamos aquí presentes y me están acompañando en este momento en la transmisión, es que básicamente cuando surgió la colonización, claro, habían unos intereses de dominio por unos ciudadanos españoles. Ellos llegaron y dominaron tierras latinoamericanas y básicamente en ese proceso de colonización, que no solamente implica un dominio territorial, sino que la colonización también implica un dominio ideológico y por supuesto de doctrina, pues la religión que se había establecido propiamente en España y que fue la que a nosotros llegó, básicamente que fue el catolicismo, gracias a ellos fue que nosotros tenemos esa forma de entender y de comprender lo cristiano a través de la entrega de un Mesías que por allá, 2000 años atrás, había entregado su vida y básicamente el icono del crucificado es lo más importante, ¿no? Lo que más se recibe en cuanto a caracterización de la doctrina cristiana católica. Pero ese dominio de ideas, aunque suena un poco rudo hablar de dominio de ideas, también se debe a un asunto de evangelización. La evangelización se entiende en este caso como un proceso de adoctrinar o de enseñar, más bien, todo lo que corresponde a la doctrina católica, ¿sí? Y claro, en ese proceso de evangelización, la figura del Cristo crucificado es lo más insigne que hay para el cristianismo católico en nuestros territorios latinoamericanos. Pero todo esto se debe gracias a la colonización española y no solamente por los regentes, políticos, gobernantes que generaron o establecieron un orden en estos territorios cuando dominaron los territorios indígenas inicialmente dados acá en Latinoamérica, sino también por esa evangelización que básicamente desarrolló frailes o religiosos que llegaron de España. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos en Cartagena a San Pedro Claver, que fue español y claro, al insertarse aquí pues trabajó por los negros, los criollos y todo esto allá en Cartagena y básicamente bajo ese proceso de evangelización fue que se conoció un poco las enseñanzas de la doctrina cristiana. Pero además de eso, a la colonización y a la evangelización hay que añadirle unos elementos bastante importantes y es a quiénes estaba dirigida la colonización y a quiénes estaba dirigida la evangelización. Y por supuesto, todo esto estaba dirigido a una población indígena, ¿no? Una población indígena que, por supuesto, estaba padeciendo los efectos negativos de una colonización, un dominio que a veces en ocasiones resultó bastante truculento para ellos, poblaciones indígenas muertas detrás de todas estas situaciones de dominio, pero que no solamente implicó aspectos negativos, sino también positivos, porque, por ejemplo, como les mencionaba ahorita con la cuestión de San Pedro Claver en Cartagena, pues fue un fraile, fue un religioso que defendió a los indígenas, a los negros, a los esclavos negros, frente a los atropellos que se estaban cometiendo en contra de ellos por parte de las gobernanzas del momento, en Cartagena en este caso. Entonces, bajo esa dinámica
de defensa de los indígenas, de defensa de los negros o de los menos favorecidos, pues se da la idea de liberación, ¿sí? Y es básicamente esa la forma de interpretar o de resemantizar, si me permiten el uso del término, esa imagen del Cristo, ¿no? Básicamente las imágenes tienen un sentido, tienen una razón de ser. Y la razón de ser de las imágenes, en este caso del crucifijo, además de lo que simboliza para algunos como la muerte, cosas nefastas, todo este tipo de cosas, pues básicamente también tiene una serie de valores, una serie de sentidos, una serie de razones de ser que lo hace, que la hacen menos negativa posible, y es el asunto de cómo la muerte de Cristo, que pues sabemos las consecuencias de la muerte de Cristo y todo lo que se nos ha enseñado de la resurrección, y esto implica una forma de liberación en cuanto a que es el resurgir, o más bien la esperanza que se le da a los oprimidos para salir adelante a pesar de las circunstancias. Entonces, básicamente con estos elementos que estoy describiendo aquí a propósito del Señor de los Milagros o Cristo Negro de la ciudad de Buga en Colombia, pues estamos hablando de una hibridación, una mezcla entre experiencias sociales, como es el caso del dominio que ejerció el pueblo español sobre los indígenas, sobre los negros, y los imaginarios religiosos. En este caso, tienen que ver con un asunto más de liberación, según los aspectos positivos pues que ciertos religiosos mostraron del cristianismo, ¿no? Lo que es el amor, la ayuda al prójimo, la defensa ante las injusticias, todo ese tipo de dinámicas se ven significadas en este ícono, como es el crucifijo, ¿no? Entonces, básicamente la idea de milagroso de Buga, pues ustedes ahí lo tienen en un gráfico, milagroso tiene que ver, por una parte, con asunto de coerciones, pero también con un asunto de emancipación. Coerción por lo que inicialmente significó el adoctrinamiento católico en territorio colombiano, ¿sí? De hecho, según las crónicas en las que relatan el origen de la piedad hacia este Cristo negro en la ciudad de Buga, se cuenta que fue una indígena la que inició con la leyenda del Cristo. ¿Cuál es la leyenda de este Cristo? Que básicamente, pues, la indiecita esta quería tener un Cristo, tenía 40 centavitos en una bolsa por su deseo de tener un Cristo, ¿no? Pero resulta que ella en un día, lavando su ropita en el río Guadalajara de Buga, que ya no está, ese río lo desviaron, la indiecita vio que habían raptado a un hombre que debía 40 centavos también. Y resulta que ella, al ver esa situación y ver a este pobre hombre pues en esa situación, que lo estaban arrestando por tener una deuda, ella decidió ayudarle al prisionero, ¿no? Entonces dejó su deseo y le ayudó más bien al prisionero. Y esto básicamente es una forma de asociarlo con el evangelio en cuanto a la ayuda al prójimo cuando necesita pues necesita resolver una situación dificultosa, ¿no? Entonces, básicamente eso tiene que ver con las coerciones. Y el milagro aquí hay que entenderlo como una experiencia de emancipación, en cuanto que la situación o el relato, la narración de esta leyenda sobre el Cristo, pues el hecho de que la mujer indígena haya hecho esa donación para librar al prisionero de su pena, pues básicamente eso ya significa para nosotros liberarlo de una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, esa es la idea de milagroso, que tiene que ver más con una práctica. Claro, es una idea, por supuesto, tiene que ver con asuntos imaginarios del mismo evangelio en cuanto a la letra, lo que está consignado en los evangelios, de la ayuda al prójimo, el mandato de Cristo y las enseñanzas cristianas, pero también es un asunto práctico. ¿Por qué? Porque básicamente la indígena
prefirió ayudar en el momento propicio a una persona que estaba siendo presa, ¿no? Y en ese momento, pues, cuando ayudó, ya se está viendo reflejado concretamente las enseñanzas del Evangelio. Esto es una forma de entender un poco el sentido del Cristo negro de Buga. Ahora, aparte de este Cristo negro de Buga, hay muchas más otros aspectos y detalles especiales a propósito de prácticas religiosas, que es lo que estamos hablando, alrededor de Latinoamérica. Quiero incluso resaltar en este momento dos ejemplos más que tienen que ver también con el Cristo negro de Esquipulas en Guatemala y el Cristo negro de Cusco en Perú. Les llaman el Taitacha. De hecho, eso es un término inca utilizado todavía y que tiene que ver con una forma de expresarse de manera muy cercana al papá. Los que conocerán un poquito de griego, la expresión Abba, que utiliza, al menos como lo refieren los evangelistas en sus 4 evangelios, cuando Cristo se refiere a Dios como Padre, que dice Abba, es una forma de llamar a su papá de manera mucho más cercana, mucho más afectiva. No le dice papá, le dice papacito o papi, como le dicen los niños a sus padres. Lo mismo pasa con el término taitacha, es decirle adiós, papito o papacito. Bueno, sí, eso es lo que significa más o menos en relación o en paralelo con la palabra ba. Esto significa taitacha. Pero bueno, continuando entonces con el Señor de los Milagros de Esquipulas, de Chiquimula en Guatemala, esta población de Chiquimula. Ahí como lo pueden ver, el rasgo característico del negro, ¿no? En estas imágenes. Como también sucedió con el Cristo de Buga, lo mismo sucede con el Cristo negro de Esquipulas en Guatemala. Es básicamente un origen en la colonización, pero que aparte de la colonización también se debe un proceso de evangelización, ¿sí? Lo más interesante aquí es que, claro, se trata también de población indígena colonizada en Guatemala, pero básicamente estamos hablando de una población maya, ¿no? Y es muy particular que en esos procesos de inculturación sea posible el cambio de denominación de algunas de las figuras religiosas propias del catolicismo. ¿A qué me refiero con esto? A que se cambia el nombre de cierta religiosidad, de ciertas figuras religiosas que se tenían antes y que eran originarias del territorio para poder insertar en este caso las ideas o las figuras propias del catolicismo. Concretamente, Vox Lashitap es un guerrero de la población maya que, pues según cuenta la leyenda, salvó a muchos indígenas de violaciones y vejámenes acometidos por los mismos españoles, ¿no? Pero mira, lo interesante es cómo este Voxlashitap, ese guerrero, va a ser asociado incluso por la misma población, en este caso maya, originalmente allí establecida en la época de la colonia, cuando fueron evangelizados, va a ser asumido bajo la figura del Cristo, ¿no? El Cristo católico. Entonces es particular que nosotros veamos aquí que también existe una hibridación entre unas deidades prehispánicas, en este caso maya, como fue Vox Lashita, el guerrero maya, y los imaginarios cristianos básicamente en la figura de Cristo, ¿no? Entendiendo el Cristo como un guerrero que viene a salvar de las dificultades, de las penas, dolores, sufrimientos al pueblo que cree en él, ¿sí? Al pueblo fiel en él. Entonces, básicamente tenemos una asociación de tradiciones guerreras, ¿sí? Con
un proceso de inculturación, porque el cristianismo se inserta en este territorio, en Guatemala, básicamente en Chiquimula, y esas personas que viven allí aceptan esa doctrina, esa enseñanza cristiana, asocian su antepasado guerrero con la presencia de esta figura cristiana tan importante para el cristianismo como es Jesucristo, y allí se inserta una idea de lo pacífico, ¿no? Ya no es tanto una tradición guerrera de defensa, implique lo que implique, ¿no? Porque uno cuando se defiende de situaciones injustas puede incluso llegar a matar, me perdona la expresión, pero es así, uno puede llegar a matar a otro sin intención de matarlo. Pero aquí tiene que ver más con un asunto de defensa de los sufrimientos, de las injusticias cometidas por otros, en cuanto a una forma pacífica de hacerlo. No es una defensa de guerra, sino más bien una defensa pacífica contra esas injusticias. Entonces, básicamente aquí ya tenemos dos ejemplos de lo que significó esa inculturación, esa transculturación de lo cristiano católico dentro de estos territorios latinoamericanos. Todos territorios latinoamericanos habitados inicialmente por poblaciones indígenas. Y bueno, me perdonan ahí el término inicialmente porque es que actualmente también existen poblaciones indígenas, entonces habitando en estos territorios. Pero lo particular es que ellos han acogido algunos, no puedo decir todos, pero algunos pueblos indígenas han acogido estas enseñanzas cristianas. Voy con un último ejemplo, el que les comentaba ahorita del Taitacha o el Señor de los Temblores, que es el mismo Cristo Negro de Cusco, que básicamente reside en la Catedral de la Asunción en Cusco, Perú. Como los dos ejemplos anteriores, este Cristo también obedece en su origen a una colonización ejercida por los colonos españoles y, por supuesto, a un proceso de evangelización ejercida por frailes religiosos católicos que llegaron a nuestros territorios. Lo particular aquí es que la población va a ser inca, ¿no? Estamos hablando del Perú, la población inca, y básicamente el Cristo estaba asociado, o está más bien asociado, con una comprensión de los fenómenos naturales. Por eso se dice que es el señor de los temblores, ¿no? Y es muy particular que, por ejemplo, en la población inca antigua, cuando temblaba o cuando había un fenómeno natural fuerte que amenazaba la vida de las mismas poblaciones, pues los indígenas recurrían a hacer oraciones y prácticas rituales para calmar un poco a los dioses en su comprensión pues de la divinidad antiguamente. Ahorita, con la hibridación de lo católico, ya se comprende de otra manera esos fenómenos naturales, aunque no sustancialmente cambia el modo de comprenderlo porque Dios, en este caso el Dios católico y la figura de Jesucristo, por supuesto, como hijo de Dios, que representa para los católicos, él es el dueño del mundo. Y como es todopoderoso, pues tiene la potencia, la facultad de ejercer dominio sobre todo aquello que pueda turbar al ser humano. En este caso, fenómenos naturales que amenazan la vida de los seres humanos, de estas poblaciones. Entonces aquí tenemos la hibridación entre visiones de lo natural, en este caso los fenómenos naturales que pueden amenazar la vida de los seres humanos, y la idea de la omnipotencia divina, un Dios todopoderoso, un hijo de Dios Cristo que tiene poder para ayudar a controlar situaciones que puedan amenazar la vida de las personas, incluso enfermedades. Entonces lo milagroso aquí, por el cual se dice Señor de los milagros a veces,
tiene que ver primero con un hecho bastante especial en el año de 1650, que hubo un terremoto en Cusco, y se supone que el terremoto, según cuenta la leyenda sobre este Cristo, que el terremoto duró bastante tiempo, que las personas que estaban padeciendo en ese momento las afecciones del terremoto oraron, le pidieron a Dios, a este Cristo, ¿no? Por la protección de la ciudad y la población, y el terremoto cesó. Entonces es bastante interesante incluso de cómo desde los imaginarios colectivos y de las experiencias colectivas de las personas, en este caso viviendo un terremoto, y al experimentar ese mismo fenómeno de que se aquiete un terremoto, pues ya la colectividad en sí misma comprendiese que esto se debe a la idea de la omnipotencia divina, un Dios todopoderoso que los resguarda, los protege y no los deja fallecer ante estas situaciones tan difíciles. Yo quería traerles estos tres ejemplos. Ya habíamos hablado un poco sobre el Cristo Negro de Buga, había hablado un poco sobre el Cristo Negro de Esquipulas y acabo de hablar un poco del Señor de los Temblores o Cristo Negro de Cusco. En Latinoamérica hay muchos más ejemplos de este mismo fenómeno que estamos notando aquí. Y básicamente quiero referir dos, simplemente por mencionarlos, no los desarrollé aquí en mi exposición, que es el Cristo Negro de Portobelo, en Panamá. Se asocia mucho con todo lo que hemos relatado acerca de estos tres Cristos. Y el Cristo Negro de Otatitlán, en México, que también está relacionado con estos elementos. Hay muchos más ejemplos sobre Cristos negros, particular, ¿no? Esta figura negra de un Cristo, ¿no? Que tiene que ver a veces con un asunto de liberación y por qué no pensarlo de resistencia, porque básicamente las negritudes en estos tiempos de colonización, los indígenas, por supuesto, fueron en muchas ocasiones atropellados por los colonizadores. Entonces, básicamente la fe se convierte para estos pueblos o estas personas atormentadas por las injusticias, esa fe se convierte en un resguardo, en un criterio de esperanza para poder avanzar pese a las dificultades. Bueno, pero todo esto redunda en qué? ¿Por qué les comenté esto? Porque básicamente en estos tres ejemplos con los cuales estamos hablando de una transformación de creencias, de una transculturación de creencias, de inculturación, por supuesto, y de una movilidad religiosa, pues básicamente ha llevado actualmente a la Iglesia Católica, y no digo actualmente, sino hace 50 años atrás, un poco más, un poco menos, en los inicios del Concilio Vaticano II, a pensar un poco esta situación de relación de la Iglesia con las ideas en las cuales la Iglesia se inserta, ¿no? Sobre todo bajo procesos de evangelización. Y a propósito de eso, entonces la Iglesia Católica en este caso ha llegado a pensar un poco el fenómeno de diversidad cultural y cómo el catolicismo debe relacionarse con esa diversidad cultural. Entonces, son 5 elementos que hay que considerar sobre esa relación del catolicismo con la diversidad cultural. Por una parte, la inculturación. La inculturación, como les decía al inicio de mi exposición, tiene que ver con un asunto de inserción del mensaje cristiano en culturas donde quizás ese mensaje cristiano es ajeno. Pero, aunque exista una posibilidad de rechazo, no significa por eso que deba ser impuesto, sino más bien debe respetarse las creencias, las ideas, las doctrinas originarias de esos territorios. Pero eso tampoco significa que aunque deba respetarse las doctrinas originarias de esos territorios, uno no esté en la capacidad o en el derecho de pregonar su fe y anunciarla a los que quiere.
pero eso sí, como dicen por ahí, en cuestión de derechos hay también deberes, y en este caso el deber es no amedrentar, no violentar las creencias de otros. Otro aspecto tiene que ver con el diálogo interreligioso. Son muchas las religiones que existen en el mundo. La Iglesia Católica, a partir de sus creencias, de sus enseñanzas y todo lo que realiza en el mundo, está llamada básicamente a ejercer un diálogo con otras religiones. Como ya les decía, en los inicios del cristianismo, bueno, Concilio Vaticano segundo es una parte especial donde ya se ha pensado de manera sistemática desde el magisterio eclesiástico cómo hay que cómo debe darse esos procesos de inculturación y cómo deben darse esos procesos de diálogo interreligioso. Pero ciertamente eso no es una cuestión originaria del siglo XX o siglo XXI. Eso es una cuestión que ha estado desde los principios del cristianismo, particularmente cuando bajo el dominio romano los cristianos empezaron a ser perseguidos por ser considerados por los regentes romanos, por los gobernadores romanos, como una secta peligrosa. A partir de esa situación ya se empieza a pensar un poco en asuntos de inculturación. Obviamente el término inculturación, la categoría inculturación no aparece tal cual en los orígenes del cristianismo, pero las prácticas religiosas de los primeros cristianos nos dan a entender que en su intento por hacerse comprender de aquellos que los estaban persiguiendo, a los cristianos de ese momento, por hacerse comprender, de dar a entender sus enseñanzas, de decirle a los que los estaban persiguiendo que no se tratan de supersticiones, por ejemplo, el caso de Justino de Roma, también de Atenágoras, de Atenas y otros apologistas que se dedicaron a escribir obras completas básicamente para justificar la fe cristiana y que esa fe no es un peligro para el gobierno romano. Ahí ya se está dando propiamente un fenómeno de inculturación, pese a que el término inculturación no aparezca en los orígenes del cristianismo, pero las prácticas ya nos habla de eso. Y ya pues en cuanto al diálogo interreligioso, por ejemplo, documentos del Concilio Vaticano II como el Nostra Aetate del año de 1965 y por supuesto papas de nuestro siglo XXI como fue el Papa Francisco, quien en el 2020 escribió una encíclica llamada Fratelli Tutti, ya se está pensando en la necesidad de establecer diálogos cordiales con aquellos que piensan de manera distinta a nosotros los cristianos católicos. Esto es una cosa que le interesa a la iglesia hoy en día y pues es un asunto bastante acertado. Pero aparte de eso también hay un aspecto esencial que tiene que ver con las relaciones cordiales que se deben establecer con aquellas no quiero decir sectas porque suena un tanto separativo, desintegrador, pero básicamente a partir de la reforma de Martín Lutero, todos aquellos cristianos que formaron rancho aparte simplemente porque no comulgan con el Papa, o bueno, por las situaciones que haya pasado, ellos no dejan de ser cristianos. Y como tenemos una misma fe, pese a las divergencias que hay en tener o no tener Papa, este tipo de circunstancias, o creer en algunas cosas y no creer en otras, ya sea, por ejemplo, el caso de las imágenes y todo este tipo de cosas, eso no significa que dejen de ser cristianos. Pero las relaciones que se establecen entre los cristianos, a pesar de que diverjamos en algunos aspectos, es una oportunidad para establecer un diálogo con ellos, para no establecer escisiones, para no establecer conflictos por doctrinas, sino más bien mirar lo que hay de común entre todos para poder vivir armónicamente. Y esto básicamente está siendo pensado también por el Concilio Vaticano II desde su documento Unitatis Redintegratio, que es básicamente la relación que establece el catolicismo con aquellas personas que se consideran cristianas, pero no hacen parte de la Iglesia Católica. Todo esto de inculturación, diálogo interreligioso, ecumenismo está simplemente pensado para la fraternidad social
a partir del respeto a las culturas y, por supuesto, a las creencias de los demás, porque hay que entender que no todos creen lo mismo. Y, por supuesto, para evitar la vulneración y la exclusión. De hecho, vulnerar las creencias de otro, las ideologías de otro, las prácticas de otro, o excluirlo simplemente porque no tienen la misma idea que uno, ya es un asunto de conflicto, ya genera conflicto y la iglesia está pensando esto a partir del hecho mismo de generar más unidad que división. Entonces, a partir de estos elementos, básicamente la iglesia se enfrenta a dos desafíos. Uno, que es reforzar el diálogo con espiritualidades populares. Claro, la religiosidad popular a veces disiente un poco de las enseñanzas del magisterio. Por ejemplo, en México, la Santa Muerte. Detrás de eso hay muchas creencias, muchas ideologías que ciertamente el cristianismo católico no comparte, como adora la figura de la muerte y todo lo que representa esto de la muerte. Pero, eso no significa que el cristianismo católico, con su forma de entender la fe, la divinidad y todo esto, no puede establecer un diálogo con aquellas personas que creen en la Santa Muerte. Se puede establecer un diálogo, aunque no se crea en lo mismo. Y finalmente, también es un desafío educar, esto es más importante todavía, educar a los fieles mismos del cristianismo. Nosotros los cristianos católicos debemos educarnos en dinámicas de apertura. De hecho, podríamos decir que dentro de los fieles católicos existe ese fenómeno de apartar y de excluir a aquel que no cree igual que yo. Pero básicamente la iglesia, viendo este fenómeno, se está enfrentando ante el desafío de educar a los fieles para que sepan y aprendan a interactuar con los demás sin necesidad de excluirlos o vulnerarlos por lo que creen. Básicamente, entonces, la diversidad cultural y la relación con el catolicismo, tal y como lo piensa el magisterio eclesiástico católico, tiene que ver con el asunto de generar ambientes más armónicos para la convivencia social, como una consecuencia, un efecto de lo que implica una recta religión, ¿no? Quiero concluir con estos tres aspectos que aquí refiero en esta diapositiva. Los casos de diversificación religiosa, no todos creen lo mismo, hay formas distintas de comprender la fe, no necesariamente se reducen a la iconografía cristológica. De hecho, en mi presentación desarrollé 3 ejemplos y mencioné 2 más sobre iconografía cristológica, imágenes de Cristo. Pero no se reduce a esto porque podemos notar, por ejemplo, a nivel mariano y agiológico, cuando digo mariano es con respecto a las creencias sobre la Virgen María, imágenes de la Virgen María, pero también imágenes de los santos o creencias sobre los santos. También existe ese tipo de diversificación religiosa en lo mariano y lo arqueológico, y eso también se da como un tránsito que es mayormente visible en territorios de América Latina. En América Latina tenemos este fenómeno, lo cual es muy rico en comprensión de ideas, de sentidos, porque, claro, volvemos a la misma situación, no todos creemos en lo mismo. Inicialmente existieron poblaciones en estos territorios que creían en otras cosas y nosotros somos herederos de eso, pero no por eso, aunque nosotros hayamos aceptado una fe que nos llegó de otra parte, en este caso de la colonia española, pues no significa que nosotros no podamos interactuar de manera armoniosa con los demás que creen de manera distinta. Es necesario realizar indagaciones de posibles diálogos entre imaginarios religiosos de mayor alcance. No es gratuito que existan posibles relaciones entre creencias orientales y creencias occidentales. Es posible hacerlo, pero básicamente estos estudios, y ojalá se estén haciendo, pues nos puedan hablar un poco sobre esa transreligiosidad que es mucho más extensa y que en la academia sería importante tenerlo, ¿no? Sería muy bueno tener esos estudios. Finalmente, las tendencias a valorar la diversidad religiosa
aunque son visibles en los documentos del magisterio eclesiástico católico, especialmente de las últimas dos centurias, como les hablé ahorita del Concilio Vaticano II y del Papa Francisco, por supuesto de la anterior a Francisco, que fue Benedicto XVI y todos los anteriores, existe una poca consideración por parte de los fieles para esta posibilidad de apertura a esas otras personas que creen de manera distinta. Por lo tanto, uno de los desafíos, como lo mencionaba ahorita, es educar a los fieles en la consideración por los demás, sin necesidad de exclusión, sin necesidad de elitismos, sin necesidad de reducir todo simplemente porque a veces nos creemos muy santos, entonces no nos podemos mezclar con nadie más porque, o si no, terminamos siendo otras cosas que no queremos, pero pensaría yo que el hecho de que seamos cristianos católicos estamos en la necesidad de dialogar con otros y la impronta cristiana tiene que ser un aspecto esencial en cuanto a respeto, fraternidad, solidaridad, porque de hecho la solidaridad y el respeto se practica con aquellos que están siendo relegados porque creen distinto o porque tienen prácticas distintas o porque consideran las cosas de manera distinta. No, al contrario, hay que tener una relación con ellos y más que todo diálogo. Bueno, no siendo más, muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que puedan surgir a partir de lo que he expuesto con ustedes en esta tarde. Vale, muchas gracias, Steven, por tu ponencia, tu conferencia muy amplia, muy, bueno, abarcaste muchos temas ahí. Yo sentí como un toque de colonialidad, ¿no? Entonces quisiera empezar por ahí porque me pareció muy interesante el aspecto cuando hablabas del Cristo, del Señor de los Milagros, de Buga, y como que la noción de milagro podría entenderse, por ejemplo, como una estrategia muy simbólica de resistencia, ¿sí? Y entonces, pues esto va un poco como en esa contravía de las estructuras coloniales del tiempo. Y así, digamos, cuando se tenía un Cristo negro, eso podría ser un tipo de resistencia por parte de las afrodescendientes y negritudes respecto al colonizador. Entonces, mi pregunta es, Steven, ¿cómo esos relatos populares, cómo ese entendimiento del milagro, eh, o sea, como que ponen en tensión la frontera de lo que lo que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica y lo que son las apropiaciones de los pueblos precisamente de esa fe católica o esa fe cristiana? Ok, Carlos Mario, gracias por tu pregunta. Espero que la haya entendido bien y espero que mi respuesta sea lo suficientemente significativa como para dar respuesta a la pregunta que me haces. De hecho, la noción de milagro, aunque en términos crasos no haya significado lo mismo que significa para el catolicismo actualmente, sí tiene un importante paralelo con lo que cree el catolicismo. Pero ese sería un aspecto, ¿no? Eso es una faceta. No es que sea completamente parecido o completamente igual a lo que creían los antiguos pueblos indígenas. De hecho, la idea de milagro, por el mismo evento de considerar la transformación de ciertas situaciones difíciles que se viven en el ambiente, y lo relaciono básicamente con la idea precolonial de existencia de unas divinidades que tenían un poder
y ese poder que esas divinidades tenían, pues básicamente los pueblos indígenas que en ese momento adoraban a sus dioses para controlar este tipo de situaciones, fenómenos naturales o circunstancias difíciles que ellos estaban padeciendo, tienen un correlato con el cristianismo. Pero la diferencia entre ese correlato sobre lo milagroso en los pueblos precoloniales y los cristianos, básicamente el cristianismo, tiene que ver más con un asunto de comprensión teológica del significado milagro, porque milagro para la teología cristiana tiene que ver más con una transformación del hombre en cuanto a forma de ser, que no necesariamente tiene que ver con un asunto de transformación de situaciones externas al hombre mismo. Aunque, a propósito de piedad popular, eso no significa que la gente no conciba el milagro como un hecho extraordinario en el que se intenta resolver unas dificultades que son ajenas a la persona, por las cuales está sufriendo, ya sea el caso de la enfermedad, ya sea el caso de que perdió trabajo, ya sea el caso de que sucedió una situación catastrófica por un fenómeno natural que ocurrió esporádicamente. Ese tipo de comprender el milagro, sí, es cierto, claro, es una forma de entenderlo y es como la piedad popular lo comprende, pero a nivel de cristianismo católico, teológicamente hablando, es mucho más que eso. Y básicamente ese mucho más tiene que ver con un asunto de transformación del carácter, de la personalidad humana, que lo negativo que fue esa persona anteriormente cambia por algo positivo en el presente. Yo creo que esa es la consideración que habría que tener en cuanto al aspecto milagro. Y básicamente en esa consideración sí habría un choque. Hay un choque en la concepción de comprender el milagro. Pero, como decía hace un momento, ya cerrando mi ponencia, el hecho de que tengamos diversas concepciones, en este caso de milagro, no significa que entremos en conflicto, ¿cierto? Es un diálogo, son perspectivas diversas, se comprende, se entiende, aunque no se compartan, pero se entiende, se comprende esa diversidad y yo pienso que la convivencia debe partir por eso, de llegar a tener una apertura tan grande que yo pueda entender las razones por las cuales el otro comprende de cierta manera y comprende de un modo distinto al mismo y al mío, y que el otro también tenga una apertura tan grande hacia mí que pueda entender mis razones sobre la comprensión de, de, de una creencia, de una figura, de una fe, de un hecho, de un evento que se está manifestando en el momento. No sé, Carlos Mario, si con esto respondo a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Steven. Muchas gracias, muy claro. Bueno, quiero dar paso a las personas que están en el chat de YouTube enviando sus preguntas y recordarle a los que no lo han hecho que pueden enviarla para poder leerlas y todos podamos conversar a partir de ahí. Bueno, comienzo con la pregunta de Nicolás Alvarado. Él dice, ¿el fenómeno globalizado afecta a los fenómenos religiosos? Pero creería que esa globalización ayuda a abrir un debate sobre el conocimiento interreligioso o podría potenciar el odio que se ha dado con choques religiosos. Yo creería, Nicolás, a propósito de tu pregunta, que habría ambas cosas. Pero eso depende de las personas que estén dispuestas a ese ejercicio, que estén dispuestas a ese ejercicio. Porque básicamente una persona cristiana católica, por ejemplo, puede estar abierta a la comprensión de otras creencias o de otras religiosidades, qué sé yo, catolicismo con respecto al budismo, catolicismo con respecto al taoísmo, catolicismo con respecto al islam o catolicismo con respecto a los judíos. De hecho, actualmente en el mundo académico
y quiero resaltar lo que básicamente hace la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Este es un ejemplo fidedigno de este ejercicio, de que es posible básicamente establecer diálogos con otras religiones y con otro tipo de creencias, ¿no? Incluso con ateos. De que básicamente se requieren de personas que estén dispuestas a ese ejercicio, que estén abiertas a ese ejercicio, que estén abiertas a comprender las razones por las cuales los otros creen en lo que creen. Pero existe también el contraverso, y es que dependiendo también de la disposición de las personas, esto todo se puede echar a perder. Puede haber conflictos, puede haber un muro entre una creencia y otra, simplemente porque las personas que intentan dialogar sobre alguna posición religiosa, a pesar de que estén ambas en bandos distintos, pues no lleguen a concertar nada, no lleguen a dialogar nada. Pero yo creo que es más un asunto disposicional de las personas. No creo que sea otra cosa. Y es muy difícil también decir que va a haber, conceptualmente hablando, una hilación o relación entre una fe y otra, reconociendo que básicamente toda fe, toda religión tiene ideas, creencias, doctrinas que disienten con otras. En este caso, el cristianismo con el budismo y con otras religiones. Pero aquí el gran problema no es si son diferentes en sus formas de creer. No importa si el catolicismo piensa distinto al budismo o si existen escisiones en cuanto doctrinalmente hablando, ¿no? Conceptualmente hablando. Aquí el problema es un asunto de relacionalidad. Y la relacionalidad o las relaciones que se establecen con otras personas, porque esto es un asunto personalista, con otras personas, es más desde un asunto de disposición que de concepto. Es más un asunto de disposición y de carácter de las personas que de teorías. La fe va más allá y la fe también amerita prácticas. Eso es lo que te podría responder, Nicolás. Gracias por tu pregunta. Vale, muchas gracias, Steven. Bueno, la siguiente pregunta, Steven, la hace Camilo Pérez, ¿sí? Y él dice, quisiera preguntar en qué medida las representaciones híbridas de la fe pueden interpretarse como un reflejo de las tensiones entre lo global y lo local en el contexto religioso latinoamericano. Carlos Mario, dame un favor. Me repite la pregunta, por favor. Claro, sí, con mucho gusto. Dice, ¿en qué medida las representaciones híbridas de la fe pueden interpretarse como un reflejo de las tensiones entre lo global y lo local en el contexto religioso latino? Ok. Gracias a la persona que hizo la pregunta. Básicamente, una representación híbrida de la fe puede considerarse como un efecto o consecuencia de las tensiones que existen a nivel de religiones o de fe, de fe. Bueno, por ponerlo en plural, aunque suena fe es muy feo, pero de religiones, dejémoslo así. Básicamente porque, como lo desarrollé a lo largo de mi exposición, claro, cuando existen los encuentros es porque inicialmente hubo algo que los confrontaba, ¿sí? Y lo híbrido de cada una de las religiosidades o prácticas religiosas tiene que ver con la vinculación o mixtificación o vinculación de elementos que asocian varios aspectos de religiosidades distintas. Por ejemplo, José María Mardonés, uno de los grandes pensadores de la religiosidad, habla de religiosidades difusas. Y me hace recordar mucho, aunque básicamente la religiosidad difusa hay que entenderla desde dos acepciones.
La primera tiene que ver con el confrontarse uno mismo a partir de lo que para usted significa lo divino, ¿no? Como un encuentro, pero a la vez como un desencuentro, como una forma de poder acaparar la comprensión de aquello que implica la divinidad, pero a la vez una no comprensión de lo que significa la divinidad porque me desborda en su totalidad, o sea que casi que comprenderlo absolutamente es imposible. Esa es una sección de la religiosidad difusa como lo propone José María Mardonés. Pero las religiosidades también son difusas cuando, según este autor, existen elementos que en cierto modo desdicen lo que originalmente practicaba, ejercía esa religión. En el caso del catolicismo, por ejemplo, en las religiosidades populares, no es gratuito que tú vayas a una misa y en cualquier momento de la misa entre, por ejemplo, si es que en la misa están participando pueblos indígenas, ¿no? Que ellos también pues están afiliados a la fe cristiana. Entren danzando por toda la nave central del templo, que para nosotros es un espectáculo y eso es bellísimo. Pero la cuestión aquí es mirar qué es lo que representa esa danza de esos indígenas cuando entran por toda la nave central de un templo, cuando se está pues celebrando la misa, que pues desde sus orígenes no tenía ese tipo de prácticas, nadie danzaba de esa manera, ¿cierto? Pero mire entonces que los elementos que se filtran ahí para poder concebir una religiosidad híbrida, una representación híbrida de la fe, tiene que ver con la adaptación de varios elementos de las culturas en que se inserta el cristianismo. Pero todo esto se debe a una tensión que inicialmente hubo, porque es que como lo dije hace rato en la pregunta anterior, básicamente existe una tensión, es cuando existe una tensión en la fe y en las creencias de estas religiosidades, de estas ideas en esas religiones, es porque no se logra eh, relacionar absolutamente las ideas, las prácticas que existen en esas religiones. Pero sin embargo, el involucramiento de ciertos aspectos que, aunque originalmente no han sido del catolicismo y vienen de otras perspectivas religiosas, de otras cosmovisiones, eso no significa que no se le ha dado un sentido cristiano a ese tipo de prácticas, que aunque muy desconocidas para nosotros, su sentido, al menos su sentido y el significado de esas prácticas pueden equivaler al catolicismo. Bueno, hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias, Steven, por tu respuesta. Y seguimos con la pregunta de eh, Carolina Romero. Ella pregunta, desde una posición transcultural de lo religioso, ¿cómo podría entenderse el concepto de dogma? Ok. El dogma, tal y como lo entendemos actualmente y tal y como se nos ha vendido desde inicios del cristianismo y por qué no pensarlo desde otras religiones, tiene que ver con un asunto de ideas irrefutables o incontrovertibles. ¿Sí? Me voy a detener en esos dos conceptos. Irrefutable e incontrovertible. Pero particularmente lo irrefutable e incontrovertible del dogma no significa que no pueda ser ese dogma eh, confrontado con otras formas de entender eh, la divinidad, por ejemplo, lo religioso, las prácticas religiosas que hayan dentro de una religiosidad. El dogma, por lo tanto, entendido desde una transculturalidad, es una cosa no, es una idea
Dios mismo. Eso es incontrovertible para nosotros. Pero pueden existir elementos aledaños a esa esencia misma que es Cristo como Dios mismo para nosotros, que nos puede ayudar a comprender un poco mejor lo que significa ese, ¿qué? Ese dogma de Cristo como Dios para nosotros los católicos. Voy a dar un ejemplo. Bueno, la idea de dogma desde la transculturalidad habría que pensarlo desde el hecho mismo, desde la posibilidad misma de resignificar ciertos aspectos que son aledaños a la esencia misma de un dogma. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, para nosotros los católicos es un dogma incontrovertible y irrefutable el hecho de que Cristo es Dios mismo. ¿Listo? Cristo es Dios mismo. Por la unidad hipostática y todos estos asuntos, pues que teológicamente son defendibles. No voy a profundizar eso, porque pues me alargaría mucho en el asunto y no se trata de eso. Pero al menos para nosotros, Cristo es Dios, ¿sí? Es Dios mismo. Ahora, pueden existir elementos de otras culturas que nos ayuden a comprender un poco mejor esto, ¿sí? Un ejemplo de esto se puede ver también en lo que inicialmente el cristianismo hizo cuando tuvo que relacionarse con la tradición filosófica griega para poder hacer entender su doctrina, porque es que básicamente el dogma cristiano a los romanos les parecía escandaloso. ¿Cómo es eso que el Hijo de Dios o la divinidad misma tuvo que hacerse carne? Eso no cabe en ninguna cabeza, sobre todo para los filósofos del momento, ¿no? Y para los romanos, que estaban afincados básicamente a la filosofía griega. ¿Cómo es posible, según los romanos y los griegos, que exista la resurrección cuando no hay evidencia empírica de tal evento? Es que es imposible que exista la resurrección. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que los cuerpos se levanten? Si entendemos la resurrección como directamente relacionada con el cuerpo, con otra cosa, ¿cierto? La regeneración del cuerpo, porque así es como se entiende cristianamente la resurrección. Ahora, para poder hacer entender estos dogmas, transculturalmente hablando, tuvo el cristianismo que afiliarse con las doctrinas griegas, con las doctrinas filosóficas griegas, para poder dar a entender su doctrina, su esencia. Y difícilmente lo lograría si no se hubiera relacionado con la cultura griega. No es gratuito entonces que existan padres de la iglesia que fuesen estudiosísimos de los filósofos clásicos, del helenismo, de los filósofos helénicos, y un montón de personajes que les antecedieron y vieron en la filosofía griega un vehículo importante para hacer entender a los que los perseguían que su fe no tiene nada de supersticioso y que básicamente eso revela también la posibilidad de relacionarse con otras culturas. Lo transcultural se ve en la posibilidad de hacerse entender, entrar en relación con otras doctrinas ajenas, aunque sean ajenas al cristianismo, pero existe la posibilidad de relacionarse. Aquí lo que cambiaría un poco es el significado, el sentido, porque el sentido cristiano no cambiaría, pero la figura externa misma de una práctica religiosa, por ejemplo, como el danzar o como el orar, o si oro tantas veces al día, o si lo hago en cierta posición, ¿cierto? Ese tipo de cosas pueden no cambiar aunque sean ajenas al cristianismo católico, pero el significado y el sentido, que es lo más esencial de las ideas cristianas, eso sí difícilmente se cambiaría. Yo pensaría que de esta forma explico un poco lo que significa el dogma entendido como transcultural, como un fenómeno transcultural. Bien, por tu respuesta. Pasemos ahora a la pregunta de Laura Domínguez. Ella dice,
¿Es posible hablar de una identidad religiosa auténtica en un contexto donde la fe es tan diversa y permeable a las influencias de otras tradiciones y culturas? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero básicamente por el sentido que se le presta a cierto tipo de prácticas, ¿no? Básicamente el sentido tiene que ver con la forma en que yo reconfiguro todo aquello que puede ser ajeno a mi fe. Y el sentido es lo que básicamente determina el carácter mismo de una creencia. Es el sentido, no otra cosa. Me parece a mí que lo que es externo al sentido, como la práctica en cuanto a gestos, ¿no? En cuanto a ritos y cosas afines, son elementos que ayudan un poco a configurar o a mostrar externamente el sentido de mi fe. Pero el sentido es lo que determina la identidad misma de una fe, solo por el sentido. No sé si con esto respondo a la pregunta de Laura, pero pues yo creería y considero que el sentido es lo más importante dentro de una fe, que es lo que le da una identidad, que es básicamente de la idea que uno se apropia. Eso depende solamente del sentido. Sí, no, Laura te va a hacer otra pregunta. Ella dice, en casos de la religión donde se ve desde un enfoque transcultural, se afecta a los religiosos, se podría decir que las religiones, sus símbolos, sus doctrinas, evolucionan según la religión o la doctrina inicial y fundante y debe prevalecer en todas las religiones. Voy a repetir la pregunta porque sonó un poco confusa. Por favor, En, gracias, Carlos. en casos de la religión, en casos, me imagino que en casos en que la religión o en los que la religión se ve desde un enfoque transcultural, esa vista, sí, del enfoque transcultural afecta a lo religioso. Se podría decir que las religiones, todo lo que son los símbolos y las enseñanzas en las religiones, evolucionan según la doctrina inicial y fundante, debe prevalecer en todo. O sea, es que la pregunta ha sido un poco confusa o hay un problema de redacción ahí. Dice que las religiones evolucionan según la doctrina inicial y fundante que debe prevalecer en todas las religiones. O sea, no sé si logras entender la pregunta. Más o menos, ella quiere preguntar. Yo pensaría que la evolución que se da dentro de las doctrinas, como un fenómeno de, bueno, entre la doctrina, los imaginarios religiosos, dependiendo pues de las religiones a las que se pertenezca, Claro, sí hay una evolución, pero en los agentes externos. Carlos Mario, ¿me eh, ibas a decir algo? sí, yo creo que la preocupación es como la preservación de lo inicial, ¿no? De la doctrina inicial, si esto cambia, si hay alguna transformación a partir de ahí, como que la doctrina llega por lo menos como a un espacio como Latinoamérica, y si esa doctrina prevalece después de todas estas transformaciones transculturales que la fe sufren precisamente en la llegada o en la predicación a los pueblos originarios y demás. Claro, Sí, ujú. sí, sí, sí. Sí, ciertamente existe una evolución en los ritos, por supuesto. Esos ritos entendiéndolos como agentes externos de un mismo sentido. Pero lo que no cambiaría en esta forma de entender las cosas desde el fenómeno de la transculturalidad es el sentido por el que las cosas se hacen. Retomo la idea que había sostenido ahorita Laura a propósito de la pregunta anterior, y es que el sentido básicamente es lo que genera identidad en las religiosidades, solamente el sentido. Pero ya lo que son los ritos, los gestos, todo este tipo de prácticas, claro, eso sí evoluciona
De hecho, me estoy acordando un poco de un padre de la iglesia monje del siglo IV después de Cristo, este señor Cesario de Arles. Él decía que básicamente la fe debe progresar. ¿Pero en qué sentido debe progresar? En las formas de comprender externamente la práctica de la misma fe, porque eso obedece a lo que socialmente está dado. Pero lo que no debe cambiar es el fondo mismo o el sentido por el que la fe fue instituida. Entonces, con esto ya estamos diciendo, según Cesario de Arles, este monje, es que el sentido prácticamente es lo que determina todo. No importa si el rito cambia, digamos, por ejemplo, con el rito del bautismo. En el catolicismo se hace de dos modos: por infusión de agua, que es derramar agua en la cabeza, o por inmersión, metiendo todo el cuerpo de la persona ya en el río o en la pila bautismal, donde sea. Pero en cualquier momento pueden decir que ese rito lo pueden cambiar. Quizás sea bañándolo con aceite o con otro tipo de elementos. A lo que voy es que los ritos pueden cambiar. Los aspectos materiales del rito pueden cambiar, por supuesto. Los gestos de este tipo de sacramentos, por ejemplo, el de bautismo cambia, pero el sentido sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el sentido del bautismo independientemente de si lo practican bajo inmersión o por Aspersión. aspersión también? Solamente el sentido del bautismo lo da el hecho de ser criatura nueva, ser hijo de Dios. Eso es todo. Sí, No sé sí. si con eso respondo. Sí, Creo que sí. ella aclaró la pregunta, va un poco por ahí, de si puede evolucionar la religión, puede mutar pues en una tradición cultural específica. Pero pasemos a la pregunta de Carolina, porque ella te pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de ver la relación entre la religión católica aprendida en Latinoamérica desde pequeño, desde la infancia, con las religiones nativas de los países latinoamericanos? ¿Cuál sería la mejor manera, no? Sí, de ver De esa relacionarse. relación, como que esa armonía entre ellas dos, entre esas dos cosmovisiones, por decirlo de esa manera. ¿Cómo sería la mejor manera de ver esa relación? No sé si lo que voy a responder da en el punto de la pregunta de Carolina, a propósito que es la segunda vez que Carolina me pregunta, Sí. y tiene que ver con lo que desarrollé a lo largo de mi presentación. Es que es muy Ujú. particular el hecho de que uno, por ejemplo, una imagen, hablando iconográficamente de los iconos religiosos, que una imagen tan especial como la de Cristo crucificado, es especialísima, y digo especial porque es el centro de todo el culto cristiano. En las iglesias, en los altares está el crucifijo. En las casas de la gente que es católica está el crucifijo. Hasta en las funerarias está el crucifijo. En toda parte hay crucifijo. Y todo lo que eso implica, ¿no? Porque Cristo, pues básicamente en ese estado crucificado, muerto en una cruz, significa algo interesante, algo especial. Pero el hecho de que, a propósito de las otras religiosidades, por ejemplo, particularmente de las religiosidades aborígenes en nuestro pueblo, en nuestros territorios latinoamericanos, es que es muy bello, por ejemplo, cuando lo asocian con elementos, por ejemplo, cósmicos. El que refería hace un rato sobre el Taitacha de Cusco, el Cristo milagroso de Cusco, fenómenos naturales, perdón, fenómenos naturales que antes eran, según los creyentes del momento, los indígenas de este tiempo, fenómenos naturales que antes eran controlados por una divinidad aborigen, llamémoslo en esos términos, una divinidad propia de ese pueblo, y ahorita pues lo resignifican y digan, no, pero es que básicamente esa divinidad anteriormente, ese ser omnipotente que antes nos controlaba esto, viene a ser ahorita el catolicismo. Yo creo que esa es el Dios católico,
Yo creo que esa es una manera tangible, si me permites el uso del término, de entender un poco esa relación, esa dinámica relacional entre lo que es el catolicismo y las religiosidades de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos aborígenes. También es muy característico, por ejemplo, la figura del Cristo de color negro. Yo quiero detenerme un poco en esto porque esto me puede ayudar incluso a dar respuesta a lo que tú preguntas, Carolina. Y es que a propósito del Cristo negro de Buga, aunque los demás Cristos que hemos visto son negros también, pero básicamente el Cristo negro de Buga, de quien hace un estudio Antonio Echeverry, que es un historiador colombiano, él trabajó, en la Universidad del Valle, y él publicó un artículo que se llama El Milagroso de Buga, leyenda de resistencia. Él dice básicamente que la figura negra de ese Cristo para los pueblos que lo vieron de esa manera, en este caso puede ser la población indígena, pero también puede ser la población afrodescendiente. Esa figura del Cristo negro tiene que ver mucho con la posibilidad de resignificar sus dificultades, sus momentos turbios, a propósito de lo que significa el Cristo crucificado, porque, como bien sabemos, desde el cristianismo, la crucifixión no es el último paso, sino que genera cosas buenas después de todo esto, ¿sí? Lo que implica la salvación, la entrega absoluta por el otro, la regeneración de la vida, la resurrección, todo lo que implica después de la muerte, ¿sí? De hecho, para los cristianos la muerte no es el fin, según la idea de resurrección. Pero es particular que tenga esa forma, el color que tiene la imagen de negro, porque básicamente para los pueblos que se identifican con ese tipo de color, es ya una forma de adaptar la convicción cristiana a estos pueblos, ya sea el pueblo indígena o el pueblo afrodescendiente. Esta es una forma, yo creo, de responder a tu pregunta, Carolina. Y claro, desde las imágenes, además de las ideas, como dije en el transcurso de mi exposición, desde las imágenes se refleja ese tipo de mixtura, de, de asociación, de vinculación de la fe cristiana católica con elementos originarios de los pueblos a los que llegó el cristianismo. Esos elementos que pues, son propios de una cultura de los pueblos que inicialmente habitaron nuestros territorios latinoamericanos. Bueno, muchas gracias, Steven, por tu ponencia. Muchas gracias al público que está presente. Ya para ir terminando, quisiera ayudar a María Fernanda Medina y al público en general, preguntándote lo siguiente, Steven, en un par de frases, ¿cómo resumirías la idea principal, la tesis de tu propuesta en esta ponencia? Wow, un par de frases, me la ponen complicada. Y yo que estudié filosofía, yo siempre he dicho que al que le pregunte, ese tipo de preguntas a veces resulta un poco difícil contestarlas. Un Pero corto resumen, vale. bueno, un corto resumen, ¿no? Básicamente desde el hecho mismo de las dinámicas de relación que existen interculturas, entre distintas culturas, debemos comprender que a través de este hecho, nosotros debemos cambiar nuestros modos de ver las cosas, de comprender lo que implica la aceptación de las creencias ajenas a mí. El mundo se construye desde esa dinámica, desde los cotejos, las posibilidades de pensar distinto. Pero si nosotros continuamos con esa dinámica de escindir, de romper,
de suponer que para adquirir identidad debo rechazar todo lo demás, pues es muy difícil. Al menos en el siglo XXI es muy complicado establecer un diálogo cordial, un diálogo ameno y amical con los demás desde esas dinámicas de élite. Yo pensaría que eso no hay que hacerlo. Esto es más un resumen a modo de moraleja de todo lo que desarrollé, porque es que esa es la preocupación de los que pues nos consideramos católicos y de los que hemos leído un poquito todas estas cosas y las necesidades de la iglesia por relacionarse con los demás. No es un asunto de ultrajar a los otros, no es un asunto de desestimar su fe, no es un asunto de creer que nosotros tenemos la verdad y ellos son mentirosos. No, no se trata de eso. Pero para entrar en diálogos cordiales hay que tumbar ese tipo de ideas y básicamente aceptar lo que los otros creen, aceptar en la medida en que comprendo las razones del otro, así yo determine no creerlas, pero es simplemente entender al otro. Yo creo que eso es una necesidad imperante en estos tiempos, donde hay tanto conflicto, tanta violencia, tantas situaciones desastrosas, simplemente por creer que algunos tienen la verdad y otros no. Así es, Steven. Muchísimas gracias por ese resumen. Eh, bueno, quisiera aprovechar para invitar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a que se conecten mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Estaremos en el conversatorio Horizontes del Ser Humano en tiempos de crisis. Vamos a conversar alrededor de la pregunta ¿cómo entender al ser humano en tiempos de crisis? Van a estar 3 panelistas invitados. Tendremos a Adriano Moreno de la casa, miembro de la red. Tendremos a Manuel, también miembro de la red. Y tendremos a Adriana Gómez, que también es miembro, bueno, es una columnista de la revista Horizonte Independiente. Y como moderador estará Sergio Henao. Así que no se lo pierdan. Mañana va a estar también muy interesante la conversación y pueden hacer sus preguntas desde el chat. Entonces, sin más, les deseo una feliz noche. Gracias, Steven, por estar aquí. Y pues, te quieres despedir de la gente con bien, pues. Muchas gracias a todos por su asistencia. De verdad me place desarrollar este tipo de ponencias, de temáticas con ustedes y esperamos que este coloquio de filosofía de la religión y la espiritualidad se mantenga por muchos años, que se haga anualmente porque de verdad es necesario seguir pensando y repensando nuestras religiosidades. Muchas gracias a todos por su atención.